Hola, ¿qué tal, Canikis Follower? ¿Cómo va todo? Bien, ¿verdad? Bueno, pues hoy, como prometimos la semana pasada, os vamos a mostrar cómo consiguió el fabricante, en este caso Juan Guerrero, el representante de zona de BEG, cómo consiguió acercarse a los prototipos con detección de presencia y de alta frecuencia sin ser detectado. Así que si os parece bien, lo vemos y comenzamos. Si os acordáis, en el vídeo de la semana pasada, todo el mundo lo intentó, alumnos, profesores, incluso yo mismo, y nadie consiguió engañar a los detectores y acercarse justamente donde donde estaban ellos ubicados. Pero hoy, en este vídeo, vais a ver cómo el fabricante BEG, a través de una técnica milenaria, es capaz de acercarse sin ser detectado. Así lo consiguió Juan Guerrero. Juan, si quieres ponte la puerta. A ver, la idea es que como el fabricante sabe cómo se fabrica, pues entonces él lo que va a hacer es moverse de tal forma para que no detecte, ¿de acuerdo? Bueno, esto también es una masterclass, ¿no? Fijaros ahora en sus movimientos. Hay que fijarse en sus movimientos. Un momento que se apaguen los dos. A ver, no moveros. A ver, cuando se paren. Ahora. Venga, Juan. Ahora, Juan. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Todo así, movimientos cortos, y a nadie se le ha ocurrido movimientos rápidos. Os lo han explicado antes, los transversales, es que lo han explicado antes. ¿Lo queréis repetir vosotros? Venga. Venga, uno que lo repita, venga, vamos. Cuando Juan hizo esto, todos nos quedamos perplejos. Nadie se creía lo que estaba viendo. Entonces le propusimos a los alumnos si ellos mismos querían probar hacerlo de la misma forma. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Al ataque! ¡Ah! Ningún alumno posterior a Juan Guerrero consiguió acercarse al detector corriendo y sin que el detector lo detectara. ¿Dónde estaba el truco? Pues el truco estaba en que previamente habíamos desconectado los detectores para que a Juan no le disparase la alarma. Por tanto, fue una bromita que le gastamos a los alumnos del Instituto Maimónides. Por tanto, queda decir que los detectores que utilizamos en nuestro experimento siempre detectaron de todas las maneras, de todas las formas en las que nos acercamos, en distintas direcciones y con distintos objetos que nos colocamos para evitar que nos detectaran, como por ejemplo los chaquetones, los monos de la moto, los papel de aluminio, el plástico, en fin. Intentamos todo lo que pudimos y nadie lo consiguió. Con esta experiencia lo que estamos intentando haceros ver es que cuando dice la gente que los detectores no funcionan o la gran parte de instalaciones con detectores no funcionan, esto es totalmente falso. Si los detectores están bien seleccionados y bien instalados, detectan siempre. Siempre. Ahora sí te voy a dar unos consejos para que puedas seleccionar tus detectores en tus propias instalaciones. De esta manera nunca cometas errores. Consejo número 1. Tienes que saber dónde vas a ubicar o dónde vas a colocar el detector. Llámese en el interior, en el exterior, en una pared, en el techo. Eso tienes que tenerlo claro.
Consejo número 2. Tienes que saber el uso de la instalación donde vas a colocar el detector. Como por ejemplo, una oficina, un parking, un salón de actos, lo que sea. Consejo número 3. Tienes que conocer la altura de montaje o si tienes una alimentación a altura. Esta altura es desde el suelo hasta donde vayas a colocar el detector. Consejo número 4. Tienes que saber si aparte de la iluminación tienes que controlar otras más cosas con el mismo detector. Consejo número 5. Tienes que saber la distancia más alejada al objeto que quieres detectar. Bueno, Canex Follower, esto es todo. Espero que os haya gustado esta experiencia. A nosotros nos ha encantado. Agradecer la colaboración que hemos tenido de todos los alumnos y profesores del Instituto Maimónides y por supuesto del que se ha arriesgado a poner entredicho de que su material, por supuesto, buenísimo, como nosotros siempre decimos, BEG es un fabricante de primera categoría en detección y nada, darle también las gracias a los chicos de BEG por participar en esta locura que nos encanta, que cuando se nos ocurre cualquier cosilla de este tipo, pues los fabricantes se presten. Y hay que decir que BEG es un fabricante que todas estas locuras enseguida se nos presta en participar con ella. Pues bueno, lo dicho, espero que os haya gustado el tuto y nada, nos vemos la semana que viene en el siguiente tutorial. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.